saludé. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En verde y ya suena. ¿Cómo está? También bien. Ah, mira, y sí. No, y vi que nos aplicaron Photoshop. Bien orgánico, ¿eh? Estos micros están apagados, nada más Nos es aplicaron apretarle filtros. este verde y listo. Sí, y este prende en automático. Y ni así trajimos más audiencia. Estamos preparando el partido de estrategia. Sí, yo creo que mejor comenzamos porque traigo un par de tips para las Chivas. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos a este primer panel de propiedad intelectual de la Vicepresidencia de Innovación Occidente. Bienvenidos. Les voy a platicar un poquito cuál es la dinámica del evento. El evento va a estar durando aproximadamente 1 hora y al final los invitamos a una sesión de networking para que nos conozcamos y compartamos algunas de las ideas que se presentaron y algunas dudas o preguntas que pudieran surgir. Y trataremos de hacerlo todo en tiempo porque yo sé que todos quieren ir a ver ganar a las Chivas, entonces para poder llegar temprano y estar listos para el magno evento. Sin más, les presento a nuestro host, Verónica Gutiérrez, experta en tecnología con más de 20 años de experiencia en la cadena de suministro. Actualmente, Senior Manager de IBM, miembro de varios proyectos estratégicos a nivel industria y con ello actualmente vicepresidenta de Innovación Caniete. Bienvenido, adelante, Vero. Gracias. Me dijeron que se prende en automático. ¿Ya me escuchan? Ok, perfecto. Gracias por la presentación, Robert. Me toca dar nombre y cara para representar a un equipo de extraordinarios profesionales y apasionados de la tecnología. En realidad somos un squad que trabajamos en pro de la innovación y la tecnología a través de Canieti y uniendo todos los esfuerzos, todos los recursos que existen en nuestro clúster tecnológico para beneficio de nuestra sociedad y del mundo entero. Entonces, bueno, soy Verónica Gutiérrez y al final sé que me va a dar tiempo para presentar a este equipo de diferentes empresas que con diferentes experiencias y conocimientos estamos planeando una serie de actividades para impulsar la innovación a un nivel, la innovación, la creación y la propiedad intelectual a un nivel sin precedente. Hemos de poner a México muy en alto. Esa es la misión principal y esa es una de las razones por las cuales una de estas actividades iniciales de este pilar es esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que planeamos? Primero les digo, es un honor dar inicio a este panel de discusión de un tema tan apasionante, tan importante cuando hablamos de innovación y tecnología. Nuestro mundo está atravesando por un momento sin precedente, acelerado. Si decíamos que la tecnología caminaba a ritmos muy acelerados, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años no tiene precedente. Estamos aquí reunidos con expertos de 3 ejes. Estamos persiguiendo trabajar en un maridaje efectivo, un maridaje que no es como el que conocemos de 2, es un maridaje en este momento de 3. Tenemos a la industria, tenemos a la academia y tenemos a gobierno. Es una manera inteligente de caminar y generar un motorcito que nos lleve a esos niveles que buscamos para México y para el mundo entero, no nada más para México. La propiedad intelectual juega un papel fundamental en la protección y en el fomento de la creatividad, la innovación, el conocimiento en todas las áreas de la industria. Pero bueno, no se trata de que yo les platique. Además de este gran impulso que queremos dar, yo les quiero compartir a título personal que he visto en mi caminar con estos 20 años, me quitaron unos añitos, más de 25 años de experiencia en la industria, pero también con ese impulso que me ha dado explorar en el mundo de la investigación. Por eso el grupo de académicos hoy nos va a ayudar a entender perfectamente qué sí es y qué no es la propiedad intelectual. En este incursionar con compañeros, no solo yo, dentro de Canieti y en este intercambio,
para impulsar la innovación, me he dado cuenta que tenemos mucho desconocimiento. Creemos que la propiedad intelectual son patentes. Y yo les voy a confesar que esa era mi línea. Yo creía que desde la industria crear patentes estaba haciendo todo por la propiedad intelectual. Un poquito más para atrás, les quiero compartir que otro de los ejes que entendí que estamos cuidando es impulsar a los emprendedores en nuestro país. Y también yo había malentendido el concepto de propiedad intelectual por una experiencia personal. Bueno, me voy a ir así como los casos de un amigo del amigo, me contó que tenía un diseño, eran una familia que se dedicaba a hacer camisetas. La típica camiseta que conocemos, cuello redondo, colores, algodón, de gramaje y algunos diseños. Este socio que tenía el amigo de mi amigo era muy creativo y lanzó una línea con una serie de imágenes y con un juego de combinaciones de colores entre lo que se conoce como el collarín y la textura. Y eso generó mucha atracción en un mercado tradicional de la camiseta. Sucede que no protegió, sucede que no tenía el conocimiento de la propiedad intelectual y que uno de sus clientes vio y tenía capital que no tenía el amigo de mi amigo. Registró la marca y después llegó un aviso a la fábrica donde trabajaba el amigo de mi amigo, que es mi hermano, y teníamos prohibido generar ese producto. Entonces, por experiencia propia y de ver que tenemos un conocimiento a lo mejor limitado desde nuestra frontera, desde nuestras necesidades, y en ese ánimo de impulsar la propiedad intelectual, de impulsar la creatividad, la innovación, es que tenemos este panel. Sin más preámbulos, me voy a permitir presentar las semblanzas de nuestros expertos de estas tres áreas. Permítanme, porque ese sí tengo que ponerme mis lentes. El maestro Palomino tiene una maestría en electrónica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Obtuvo la licenciatura en electrónica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se ha desempeñado en varios puestos que incluyen investigador asociado en INAOE, profesor de tiempo parcial en la Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Guadalajara, y fue gerente de ingeniería en CTS, Centro de Tecnologías de Semiconductores del IPN, y en la empresa Mixval. El maestro Palomino es el fundador de TDCOM SADCB, una empresa enfocada en desarrollar productos y servicios relacionados a circuitos integrados en el área de telecomunicaciones y que llegó a tener más de 30 ingenieros enfocados a proyectos para el mercado de Estados Unidos americanos. Esta empresa fue la semilla que se generó en octubre del 2000, el Centro de Diseño de Intel en Guadalajara, el primer centro de su tipo de Intel en Latinoamérica. Este centro, conocido como GDC, tiene actualmente más de 1,500 ingenieros, con un alto porcentaje de ellos con posgrado, desarrollando proyectos con impacto y liderazgo mundial. El maestro Palomino participa en el ambiente educativo por medio de conferencias que ha impartido en varias universidades en México sobre temas que incluyen innovación y proyectos de GDC. De una manera activa también promueve diversidad e inclusión y la atracción de nuevas empresas de alta tecnología a la región. El maestro Palomino ha sido líder del diseño de varios circuitos integrados, una plataforma de cómputo, y tiene varios reconocimientos que incluyen patentes, ingeniero del año por la IEEE Occidente, industrial distinguido en Canieti Occidente y vicepresidente en Canieti, Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en varios periodos, y doctor honoris causa por el INAOE. El maestro Palomino es actualmente el gerente general de GDC, el Centro de Diseño de Intel en Guadalajara, donde se desarrollan plataformas de cómputo líderes para el mercado global. Bienvenido y gracias, maestro Palomino. La doctora Ileana Serrano, bienvenida, licenciada química farmacobióloga y maestra en generación y gestión de la innovación por la Universidad de Guadalajara, doctora con honores en ciencias sociales
Desarrollo Sustentable y Globalización por la Universidad Autónoma de Baja California. Su enfoque de investigación es en los aspectos de propiedad intelectual y de transferencia de tecnología en el uso de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en México, conforme al Protocolo de Nagoya, inteligencia artificial y minería de patentes y el establecimiento de políticas de propiedad intelectual, gestión de tecnología e innovación. Desde el 2015 forma parte del Directorio de Consultores Externos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en áreas de recurso genético y conocimientos tradicionales, propiedad intelectual y economía, diseños industriales, propiedad industrial y patentes. Ha desempeñado misiones en nombre de esta organización en Argentina, Ecuador y Colombia. Becaria en cursos sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnología en el Centro Comparativo de Leyes de Kioto, Japón, en la Universidad de Oxford, la Escuela de Leyes de Universidad de California Davis, Centro de Entrenamiento de Propiedad Intelectual en China, en la Oficina Nacional de Gestión de Propiedad Intelectual NIMPO, en Sudáfrica. Ha participado en diversos cursos presenciales y a distancia impartidos para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en las oficinas de patentes de México, INPI, China, CIPO, Corea, KIPO, Japón, JPO y Estados Unidos de América. Es coautora del modelo de operación de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Centro de Patentamiento del Centro del CONACYT. Es evaluadora de proyectos de propiedad intelectual en la Secretaría de Innovación Jalisco y de proyectos de innovación y emprendimiento en diversas organizaciones mexicanas y ediciones del Hub de Comercialización y de Transferencia de Tecnología para las Américas de la OEA. Es mentora de proyectos de innovación y propiedad intelectual en convocatorias de la OEA en Chile y Dominica, Novartis, Microsoft Chile y la Universidad EXI en Colombia. Bienvenida, doctora. Además del ITESO. Ese es el resumido. Además del ITESO. Profesora investigadora del ITESO. Gracias, doctora. Maestra Larisa Cruz Ornelas, especialista en propiedad intelectual, transferencia en tecnología, marco jurídico en ciencia y tecnología e innovación. Abogada y maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con línea de investigación del marco jurídico de ciencia y tecnología en México. Cuenta con un posgrado intensivo en Derechos de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cursó diversos programas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a distancia en materia de derechos de autor y derechos conexos, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, propiedad intelectual y comercio electrónico, propiedad intelectual y biotecnología, valuación, gestión de la propiedad intelectual y tecnología y variedades vegetales, actualización UPOP, entre otros. Se ha desempeñado en el servicio público por más de 15 años en dependencias federales y estatales, enfocada al diseño, implementación y ejecución de políticas públicas en propiedad intelectual, innovación, ciencia y tecnología, que han tenido diversos reconocimientos por parte de instituciones dedicadas a la competitividad del país, 2018 por el INPI y organizaciones privadas en Tokio y Hong Kong, respectivamente, como caso de éxito en la implementación de políticas públicas en la materia. En 2020, por el IMCO, políticas públicas más innovadoras para impulsar la propiedad intelectual. Así como en una investigación en Reino Unido, señaló la estrategia de propiedad intelectual de Jalisco como caso de éxito. El paper fue realizado por investigadores de la City University London, entre otros. Ha sido profesora universitaria de licenciatura y posgrado desde hace más de 10 años en ITESO también y la Universidad de Guadalajara, y como profesor invitado y conferencista en el Tecnológico Monterrey, Campus Guadalajara y la UNAM, en las asignaturas de propiedad intelectual y gestión de la innovación tecnológica. Es autora y coautora de capítulos de libros de temas especializados en propiedad intelectual y emprendimiento de base tecnológica. Larisa ha participado en la reforma de distintos marcos jurídicos para facilitar la procuración de fondos para innovación, ciencia y tecnología en congresos estatales y en el federal, parlamentos en foros nacionales e internacionales. La doctora Larisa participa como mentora en diversas iniciativas para impulsar las vocaciones científicas en niñas y jóvenes, en División LATAM y ponente para el grupo de trabajo para MICTA, México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, sobre transferencia de tecnología. Trabajó en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
fue encargada de propiedad intelectual y transferencia de tecnología en el CIATEC AC, así como también fue mentora para diversos centros del CONACYT para implementar lineamientos en propiedad intelectual. Fue directora de propiedad intelectual en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y actualmente es directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico en la misma institución. Gracias, doctora Larisa. Esta está más larga, doctor. El doctor Arturo Santos García, Dios mío, hasta acá escuché, qué impresión y qué lujo de panelistas tenemos, ¿verdad? El doctor Arturo Santos es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde culminó su licenciatura como médico cirujano con mención honorífica. No voy a omitir los años. En el periodo de 1990 al 93, en 3 años, realizó su especialidad médica en oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, sede clínica del Programa Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 93 obtuvo la certificación por parte del Consejo Mexicano de Oftalmología y la autorización para ejercer la especialidad por parte de la DGP-CEP. Recibió capacitación y entrenamiento clínico y quirúrgico adicional en enfermedades y cirugía de vitrio y retina en el Hospital Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Posterior a una beca obtenida y mediante la licencia institucional emitida por el Estado de Maryland, el doctor Santos realizó su entrenamiento clínico y quirúrgico en la especialidad de retina médica y quirúrgica en el Instituto Oftalmológico Wilmer de la Escuela de Medicina en Johns Hopkins. En 2016 obtuvo la cédula personal con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de especialidad en retina médica y quirúrgica. Unos años después, mediante su tesis doctoral titulada Polimorfismos genéticos, y voy a omitir el otro término que está muy largo, y la severidad del edema muscular diabético. El doctor Santos obtuvo el grado de doctor en ciencias por la Universidad de Guadalajara, posterior a la culminación del programa de doctorado en biología molecular en medicina. Durante el periodo comprendido entre el 96 y el 2011, el doctor Santos fungió como profesor investigador de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, contando con perfil deseable PROMEF como líder del Cuerpo Académico de Oftalmología y Ciencias Visuales, como director del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales y como coordinador del Programa Académico de la Especialidad Médica en Retina Médica y Quirúrgica, el cual forma parte del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad CONACYT con el nivel de pertinencia internacional. Actualmente se desempeña como director de transferencia de tecnología y es líder del grupo de investigación con enfoque estratégico Biociencias aplicadas para la salud de la misma institución. El doctor Santos recibió el premio Rómulo Garza, distinción otorgada por el Tecnológico de Monterrey al artículo publicado en revista de alto impacto y con mayor número de citas. El doctor Santos es miembro numerario de diversas asociaciones nacionales e internacionales, tales como la Academia Americana de Oftalmología, la Academia Nacional de Medicina de México y la Academia Mexicana de Cirugía, entre otras. Adicionalmente, el doctor Santos se desempeña como director general de la empresa Centro de Retina Médica y Quirúrgica, dedicada a la prestación de servicios de atención médica especializada, la cual ha sido certificada por el Consejo de Salubridad General 2007, 2010, 2013 y 2016 y galardonada por el Premio Jalisco a la Calidad 2010, Premio Nacional a la Calidad 2011, Premio Iberoamericano a la Calidad 2012 con mención especial y Premio Nacional de Tecnología e Innovación 2014. Asimismo, dirige la Unidad de Investigación Clínica de Oftalmología que cuenta con certificación ISO 9000-2015. Es director general de las empresas de base tecnológica, innovaciones biomédicas y tecnológicas, principales áreas de interés, desarrollo de productos farmacéuticos, visión artificial, biología molecular, dispositivos médicos, desarrollo de técnicas quirúrgicas avanzadas para padecimientos vitreoretinianos. Bienvenido, doctor Santos. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a pasar a este diálogo
Vemos que tenemos suficiente experiencia, muchísimo conocimiento, y esto que a lo mejor empezó como una experiencia personal que les compartía, pero en realidad ha sido un transitar en donde he podido censar en este intercambio con empresarios, con académicos, y ahora por el lado de estas organizaciones dedicadas a impulsar la innovación y la tecnología, nos hace falta tener más conocimiento y unirnos de manera más efectiva, porque seguramente en la intersección de esta sabiduría que nos van a compartir, estos consejos que nos van a compartir hoy, vamos a encontrar caminos mejores para hacer mejor este papel de la generación de propiedad intelectual. Voy a pasar entonces a esta rueda de preguntas que tenemos preparadas, y el primer punto, el más importante, es entender bien qué es la propiedad intelectual. Empezamos diciendo que es la base de esta colaboración efectiva, para lo cual le voy a pedir, doctora Ileana y después doctor Santos, que nos ayuden por favor a entender correctamente qué es la propiedad intelectual. Muy bien, buenas tardes a todos. Al hablar de propiedad intelectual, ¿qué fue? ¿Ya? Hola, hola. Sí, ¿no? Debemos diferenciar, pues, que las ideas no se protegen, lo que se protege es la materialización de estas ideas. Ver las herramientas que nos provee las leyes en México en el marco de la protección de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, cómo es que estas diversas leyes, que son 3, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Variedades Vegetales, que bueno, ahorita no nos aplica tanto en los visitantes que tenemos aquí, de ver esa forma de reconocimiento del resultado de mi creatividad. Eso que yo estoy materializando, la definición es todo lo que salga del intelecto humano y que yo pueda externalizar, proteger, palabras más, palabras menos, y que yo pueda proteger a través de una patente, a través de un modelo de utilidad, si son invenciones, de marcas, derechos de autor, si yo estoy en el área artística, en tecnologías de la información, pues todo lo que se refiere a software y demás, ¿no? Aquí cabe señalar que las estrategias, para definir la estrategia de protección de un proyecto de innovación tecnológica, debemos de conocer bien cuáles son esos derechos que nos otorga el Estado de proteger el resultado de esa creatividad. Entonces, eso en palabras cristianas sería propiedad intelectual. Algo, si yo tengo en el área de farmacéutica, de biotecnología, de electrónica, de mecánica, cualquier equipo, cualquier aparato, en donde yo, a través de esas herramientas que me otorga la ley, poder configurar una estrategia para blindar ese desarrollo tecnológico que yo tengo, porque finalmente es lo que me va a otorgar competitividad a mi empresa, si somos una institución de investigación, algo que va a otorgar esa competitividad a las empresas o a los organismos a donde nosotros realicemos esa transferencia de tecnología y que nos ayuden a las instituciones académicas a que estas soluciones lleguen a convertirse en innovaciones y que puedan generar un impacto en la sociedad. Generalmente queremos que sea positivo. Entonces, en los centros de investigación, en las universidades, lo que estamos buscando es entregar esas soluciones que nuestros investigadores están desarrollando en nuestra casa de estudios. Entonces, sería identificar en qué área del conocimiento tengo mi desarrollo tecnológico, contrastar qué herramientas o qué es lo que me reconocen esas leyes de propiedad intelectual en general, y a partir de eso empezar yo a configurar esas estrategias de protección y acudir al INPI, acudir al INDAUTOR para gestionar ya estos registros. Gracias. Propiedad intelectual, de acuerdo a las diversas facetas que puedo tener en mi práctica profesional como directivo o como emprendedor. Empezaríamos por lo clásico, sería una ventaja competitiva, ¿no? Por
por ese monopolio temporal y geográfico que nos da el tener algún registro de propiedad intelectual sobre alguna innovación que hemos creado. Adicionalmente, lo podemos ver como el soporte de un objetivo a largo plazo de mi empresa para generar una empresa muy próspera basada en la innovación que estamos generando. Pero algo bien importante es que también la podríamos considerar como una herramienta de negociación. No es lo mismo tratar de transferir algún producto de nuestro intelecto que hemos generado al sentarse en la mesa de negociación con una empresa. No es lo mismo tener un registro de propiedad intelectual que ir con una idea. Y la verdad es, así como existe o no existe, así nos tratan cuando nos sentamos en las mesas. Y finalmente sí mencionar que un registro de propiedad intelectual, la verdad, no es nada si no existe una estrategia de propiedad intelectual o de protección de propiedad intelectual. Entonces, no se trata nada más de tratar de obtener a como dé lugar un registro de propiedad intelectual, porque puede salir contraproducente, es muy caro. Este registro tiene que estar ligado a una estrategia que habremos diseñado para lograr precisamente ese objetivo de largo plazo. Gracias, doctor. La perspectiva académica siempre es muy importante y hoy hablábamos de la importancia de ver la perspectiva o el conocimiento que tenemos del mismo tema desde el aspecto industrial que nos puede compartir, maestro Palomino. Listo. Pues en mi perspectiva, y creo que excelentes definiciones que han dado de qué es propiedad intelectual, pero una perspectiva de emprendedor, y después también voy a hablar de empleado de una empresa multinacional, pues es darnos cuenta que cada idea tiene un valor potencial y que una vez que la expresas de alguna forma, en un documento, en un prototipo, algo así, tiene un valor real. Y eso es propiedad intelectual. A lo mejor no llega a patentes. Por ejemplo, en Intel, muchas cosas que hacemos no llegan a patentes, ¿no? Tenemos un proceso que le llamamos inventos, ¿no? Un disclosure o una descripción de un invento. Y decidimos si realmente tiene ese valor que nos interesa llevarlo a una patente o no. Y a veces, la mayoría de las veces no, y se queda adentro, pero es propiedad intelectual. Y creamos un mecanismo para protegerla, tanto internamente como cuando platicamos con otros clientes, ¿no? Entonces, todo este tema de propiedad intelectual tiene todo un espectro, pues, de uso, por así decirlo, ¿no? Pues ya hablaban sobre el tema de protección, negociación, pero también, y lo comentaron, es competitividad, ¿no? En el caso de cuando fui emprendedor, pues rápido me di cuenta que propiedad intelectual era un mecanismo para agregar valor a la empresa, a esta startup. Tienes que tener un conjunto de ingenieros, deben de tener capacidad, talento, habilidades, etcétera. Tienes que tener proyectos, pero un tema que une todo eso es entender propiedad intelectual. Y cuando ocurrió toda esta negociación con Intel, ese elemento fue clave para la adquisición de la empresa, ¿no? Siendo una startup de 33 personas, manejábamos muy bien todo el tema de propiedad intelectual, porque en este entorno hay que entender que hay propiedad intelectual que generas, pero también propiedad intelectual a la que tienes acceso de otras compañías. Y tienes que manejarlo muy bien porque tienes que proteger la tuya y la de terceros. Y cuando lo haces bien, las compañías que están generando eso confían en ti. Y esa confianza te da un montón de valor, ¿no? Entonces, yo creo que parte de ese entendimiento de cada idea tiene un valor potencial y una vez descrito de alguna manera tiene un valor real para ti y para terceros. Y la forma en la que lo manejas dentro de tu proceso de desarrollo de negocio, pues te va a permitir precisamente crear ese valor al que bien se referían para eventualmente explotar ese valor. Se puede llegar en forma de una patente, hacer un producto o a tenerlo como secreto también, ¿no?
o negociar con otra compañía ese intercambio, ¿no? Entonces, en ese entorno, todo ese espectro manejábamos pues de propiedad intelectual. Gracias, maestro Palomino. Interesante escuchar estas perspectivas donde hay que entender cómo se conectan, cuál es el objetivo, cómo está integrada en una estrategia y qué representa hacer una gestión correcta. Y la gestión no nos regulamos solos, entra la parte de la autoridad que nos regula y nos hace entender cómo se maneja la propiedad intelectual. Maestra Larisa, en términos de su expertise, ¿cómo es esta línea de la propiedad intelectual? Mira, para lo que es gobierno, el tema de propiedad intelectual es una herramienta, es un sistema que nos da una herramienta y, ojo, la propiedad intelectual no es una finalidad. Claro, queremos tener muchas patentes o muchas marcas, pero la propiedad intelectual tiene que generar valor. Entonces, la perspectiva de nosotros como gobierno es que la propiedad intelectual es un tema estratégico para impulsarla y que sea un sistema, herramienta para la comunidad, es decir, para los que emprenden, para las empresas, para el propio gobierno, también el gobierno tiene propiedad intelectual, y entender también que no toda la propiedad intelectual va a terminar en un registro. Entonces, el gobierno tiene que hacer estrategias y política pública para impulsar la inversión en la generación de propiedad intelectual, pero que sea estratégica, que genere valor para todos los sectores de nuestro estado y tener un impacto en el país. Además, bueno, si ya no dices como gobierno estratégicamente es un indicador de competitividad, es un indicador de innovación. Entonces, como estrategia de políticas públicas es fundamental. Le guste o no a la gente, es un indicador en todos los sistemas de evaluación económica, se toma en cuenta el tema de propiedad intelectual, pero está muy padre como indicador económico, pero a nosotros como gobierno lo que más nos importa es generar mecanismos. O sea, la propiedad intelectual para nosotros es un mecanismo para impulsar la competitividad del Estado y pueda tener bienestar, ¿no? En cualquier, desde el emprendedor, una empresa mediana, grande. Y bueno, no olvidar, como bien lo explicaron ya mis colegas, al final del día los derechos de propiedad intelectual son derechos legales que tenemos sobre nuestras creaciones en cualquiera de las modalidades, tanto para derechos de autor o para invenciones. Y me encantó que lo dijera el maestro Palomino, pues también están los secretos industriales, ¿no? No todo va a terminar en un registro y hay que tener esa habilidad de ver cuándo le vamos a invertir a ese proceso de propiedad intelectual y cuándo no nos peleamos por eso, nos manejamos en lo estratégico, ¿no? Esa es la visión que nosotros tenemos y obviamente la política pública que se genera es para implementar lo que ya se regula a nivel federal. Recordemos que el marco jurídico es a nivel federal, pero justo las políticas locales lo que hacen es tomar esa legislación federal e instrumentar en política local y poder tener impacto, ¿no? Esa visión es la que tenemos. Gracias, maestra. Interesante entenderlo en esta línea y en esta visión completa desde los tres ejes. Y entendiendo esta definición desde cada perspectiva, me gustaría que me compartieran, voy a pedirle, maestro Palomino, esa experiencia que nos narraba un poquito más a detalle para saber por qué se gestionó bien, cuál fue el diferencial de poder manejarlo y ganarse la confianza, qué fue lo que se gestionó bien, pero además, qué tipo de beneficios abrió y luego, cuáles son los riesgos. O sea, al mismo tiempo decir, lo que hicimos bien fue esto, y esto es lo que nos distingue en una línea de propiedad intelectual. Este es el gran beneficio y potenciales riesgos que podamos tener de no hacerlo bien. Pues durante mis estudios en la universidad realmente nunca vi un tema de propiedad intelectual, ¿no? Aún en la maestría tampoco. Entonces sale uno pues con ese reto, ¿no? De no entender precisamente cómo expresar el valor de tus ideas y cómo eventualmente protegerlo. Pero a medida que me integré a algunos proyectos en los que colaboraba con empresas multinacionales, por ejemplo en el CTS con IBM, o después cuando iniciamos startup con otras compañías en la costa este y oeste, pues te empiezas a dar cuenta y a observar que muchos documentos dicen confidencial, que te hacen firmar los famosos non-disclosure agreements y que publican pues las patentes que llevan
Y pues te preguntas, ¿y esto qué tiene, no? O sea, ¿qué valor representa? Porque al final de cuentas, uno siempre piensa que el valor de una empresa, pues es el producto que vende, ¿no? Entonces, lo que hice es preguntar mucho. O sea, me platicaba hasta con los abogados de la empresa, los líderes técnicos, el CEO de las startups que conocía, y aprendí preguntando, o sea, ¿por qué es valioso? ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? ¿No? Porque lo que quería en ese tiempo que estaba en este proyecto de CTS, pues es un proyecto del gobierno federal con IBM, lo que quería era iniciar una empresa y hacerlo bien, tener una startup y hacerlo bien. Entonces, me dieron varios consejos de, tienes que estructurar de esta manera, aquí está la cuestión de acciones, proteges la propiedad de esta forma. Obviamente lo veía a medida que interactuaba con los proyectos, pero recibí muchos consejos de cómo hacerlo bien, ¿no? Y desde el primer día, pues hicimos todo eso, ¿no? Cada documento tenía sus famosas, creo que ahora le llaman blue marks, algo así, donde declaras que esa información es confidencial. Si hablaba con algún cliente, pues teníamos que firmar todos estos documentos. Entrenábamos a todos los ingenieros que íbamos contratando de cómo documentar y cómo proteger todo esto, ¿no? Después de que escribías un código, tienes que poner esto es propiedad de tal compañía con fecha tal, no puedes hacer un disclosure, etcétera, ¿no? Entonces, fue el proceso de aprender, poner el sistema, impulsar la cultura, entrenar a cada uno de los que se unía y empezar a llevar el control de cada una de esas cosas, ¿no? Había cuestiones hace 30 años donde ya protegíamos la información no solo en los documentos y en los discos duros, pero periódicamente esos discos duros se iban a un banco, ¿no? A una caja fuerte y estábamos rotando y todo eso. Y bueno, eso nos sirvió cuando empiezan estos procesos de inversionistas, ¿no? Que se fijan en esta compañía, antes de Intel hubo otros de la costa oeste y empiezan a hacer esas auditorías donde te preguntan, pues, cómo generas propiedad intelectual y cómo proteges propiedad intelectual de otros, ¿no? Entonces, mostrar que existía la cultura, los entrenamientos, los procesos para monitorear eso, ahora sí que nuestras auditorías, la protección física de todo eso, pues creó una confianza en los inversionistas que de otra manera tal vez no lo hubiéramos obtenido, porque teníamos un grupo de ingeniería muy bueno, un producto que, o nuestra idea que iba a salir un producto y se convirtió en un producto que se lanzó al mercado mundial, pero teníamos la cultura y esa cultura permitía que este grupo pudiera escalar y crecer rápido. Porque la intención de los inversionistas, que finalmente fue Intel, es no quiero un grupo de 33, quiero un grupo de 100 o de 200 y quiero escalarlo en Guadalajara. Voy a poder hacerlo rápido. Entonces ya había un grupo que tenía todo esto en la cultura y los valores de la empresa y por lo tanto lo íbamos a escalar y por lo tanto íbamos a manejar muy bien la propiedad intelectual de Intel o de los clientes de Intel o todo ese acceso al que íbamos a tener. Entonces eso es una de lo que podemos definir como los value drivers, del por qué sí invertir en esa empresa. Teníamos otras cosas importantes, pero si no hubiéramos tenido esa, tal vez no se hubiera dado la inversión, porque ¿por qué iba a confiar en una compañía que depende de su éxito de manejar bien la propiedad intelectual en este startup que no sabía hacerlo, ¿no? Entonces confiaron en nosotros porque le demostramos todo eso. Entonces se convirtió en un elemento de éxito en ese paso de la compañía de obtener inversión o ser adquirida. Y el reto hubiera sido, o las cosas que pudieran haber salido mal era eso, ¿no? El no demostrarlo, pues tal vez nos hubiera dejado pues como otro startup aquí, ¿no? Sin poder tener relaciones con compañías bien estructuradas que protegen y valoran mucho esa propiedad intelectual y en la que no quieren ponerla a riesgo, ¿no? Entonces, pudo haber sido que no hubiéramos tenido esos negocios, ¿no? Entonces, creo que ahí contesto esas dos partes. Sí, gracias, maestro Palomino. En esta historia tan interesante y que nos debe de llenar de orgullo, porque lo ves, ¿no? Y el mexicano y un mexicano en cortito, que lo conocemos y que interactuamos, saber que lo logró de esa manera, debe de ser teóricamente
fácil poder transmitir la experiencia y el conocimiento para que más lo hagamos. Habemos muchas empresas en la región, en este clúster tecnológico, entonces yo creo que tenemos que acercarnos, maestro Palomino, a escuchar con más detalle esta historia de esta narración, de este beneficio. A mí me gustaría preguntar, desde la perspectiva de la academia, ¿cómo se puede hacer esa vinculación o ese apoyo? Hablaba el maestro Palomino de riesgos, hay que saber gestionar, hay que saber distinguir. En esa necesidad de buscar a lo mejor recursos que lo sepan gestionar o estar con grupos de investigadores que pudieran aportar, ¿cómo se puede manejar una sinergia o una colaboración? Doctor Santos. La verdad, la respuesta es muy compleja. Actualmente mi responsabilidad en el Tecnológico de Monterrey es lograr que la investigación que se hace en el TEC de Monterrey, en todas las áreas, tenga un despliegue en la sociedad y preferiblemente solucionando algunos de los principales problemas que aquejan a la misma. Cuando se tocan los temas de emprendimiento, de propiedad intelectual con los investigadores, es un problema muy complejo. Y eso que se dice que en el TEC de Monterrey tenemos espíritu emprendedor, etcétera, ¿no? Pero es muy complejo porque la gran mayoría de los que hacemos investigación fuimos formados en un modelo de orientación hacia la publicación. Todos fuimos así formados y por ende así formamos también nosotros a nuestros estudiantes. Dar ese golpe de timón y de repente cambiar hacia una investigación orientada a su aplicación para poder tener ese despliegue en la sociedad y considerar que una de las avenidas que se tiene para poder lograr ese despliegue de una manera efectiva es el emprendimiento de base tecnológica, que tiene como epicentro la propiedad intelectual, es bastante complejo. Hay que convencer a los investigadores que esas buenas ideas que tienen van a tener un mayor impacto en la sociedad si se sigue una gestión de propiedad intelectual adecuada y si se decide incursionar en el emprendimiento. La verdad de las cosas es que el emprendimiento, la propiedad intelectual, abruma a los investigadores. Le tienen miedo o le tenemos miedo en cierta forma. Y lograr esa certidumbre, ¿no? Que al final de cuentas emprender es eso, ¿no? O sea, gestionar esa incertidumbre. Otra vez es complejo. Estamos en el Tecnológico de Monterrey haciendo nuestro mejor esfuerzo y la verdad como institución se ha no solamente declarado, ¿no? Sino que es una iniciativa que tiene muchísimo apoyo, en la que estamos tratando primero de generar un modelo bastante amigable, un modelo integrador de emprendimiento de base tecnológica, en donde estamos dando mucho énfasis en el emprendimiento de base científico-tecnológica, es decir, aquel que es generado por colaboradores, no necesariamente investigadores, sino que cualquier colaborador de la institución. Y esto es muy importante, hice énfasis porque muchas veces el investigador no es el que va a emprender. Es más, en la gran mayoría de las ocasiones no es. Y si esperamos que así sea, vamos a tener muy pocos casos de éxito. La clave y que nos está funcionando muy bien es el estar integrando grupos interdisciplinarios en donde hay un experto en la tecnología de esa idea que fue creada y es experto, líder mundial en la misma, alguien que descubrió la necesidad y esa tecnología se está usando para solventar esa necesidad, alguien que sabe de estudios de mercado, alguien que sabe de modelos de negocio, alguien que sabe de propiedad intelectual, y es un requisito. Si no se integra un grupo interdisciplinario, probablemente no van a tener apoyo institucional. Y luego, pues sí requieren de un apoyo, de un acompañamiento constante. Un acompañamiento constante hasta para decir, pues esta gran idea que tienes, resulta que hace 2 años la publicaste, pues no va por la ruta de ya le hiciste el dominio público, no podemos buscar un registro de propiedad intelectual, a no ser que hagas ciertas modificaciones, pues regrésate al laboratorio y ve cómo lo haces. Y eso a veces es frustrante, ¿no? Y lidiar con un SNI 3 que dice, pues esta es la gran idea. Sí, mi amigo, pero la publicaste. Pues tenemos que ver qué otra ruta tomamos, ¿no? Y esa gestión llega al punto en donde una vez que ha sido seleccionada, tienen prueba de concepto, dicen vamos a buscar el mejor
modelo o la mejor estrategia para proteger esto. Generalmente, si es de tecnología de información, nos inclinamos más por el secreto industrial, por lo rápido que esto evoluciona. No obstante, si es un producto farmacéutico o algo que tiene que ver con la salud, pues sí, probablemente una patente, porque es la que podría tener mejor atributos para poder gestionarla. Y luego decirle muy bien a este grupo, bueno, ya decidiste cuál es tu punto A, de aquí empezaste. ¿Cuál es tu punto B? ¿Hasta dónde vas a llegar? Y tenemos que persuadirlos, porque la mayoría se ve en las líneas de producción y se ve comercializando y entregando en los camiones el producto. No pasa así. El emprendedor que está sustentando esta nueva empresa en una tecnología creada tiene que saber hasta dónde va a llegar. Y probablemente él puede decir, una vez que tenga prueba de concepto, una vez que, por ejemplo, en los productos farmacéuticos tengo resultados de un estudio hecho por primera vez en humanos, es el momento de transferir. Busca un aliado, una empresa muy grande de presencia global que te permita tener un mayor impacto con tu tecnología, económico y social, ambos. No sé si estoy contestando la pregunta, pero así como les dije, la respuesta es muy compleja porque estamos ante una situación cultural en relación al emprendimiento y a la propiedad intelectual que requiere mucho trabajo. No, inclusive gente con doctorado, gente con empresas, directivos de grandes instituciones, pues la verdad, de zapatas y cojean. Y es muy difícil a veces persuadir de cuál es la mejor ruta para avanzar en esto, ¿no? Sí ayuda un poco decir, es nuestra obligación, porque México se tiene que mover de la manufactura a la creación. Entonces ahí como que voltean a ver, captamos su atención y nos apoyan en cierta forma, ¿no? Entonces, probablemente solo dije algunas ideas, relaté algunos ejemplos que muchos hemos vivido en carne propia, ¿no? En cualquiera de las dos posiciones, pero creo que describe en buena medida qué estamos tratando de hacer, ¿no? Gracias, doctor. Sí, algunas líneas contestadas y otras que nos dejan ver muy claro que es un camino difícil y complicado. Y justamente me conecta a una pregunta en donde efectivamente, entonces, ¿cuál es el mejor consejo? O sea, ¿cómo podemos hacer? Hablamos de estrategia, necesidad y un objetivo a largo plazo también y que tenga un objetivo definido, impulsar la propiedad intelectual. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pensando en un ambiente de un clúster tecnológico con tantas necesidades, que está creciendo, que está pensado como para que tengamos esa gran oportunidad en este crecimiento que va a existir en los siguientes años. ¿Cuáles son esas mejores prácticas para proteger la propiedad intelectual? Doctora Ileana. Gracias. Pues en el ambiente académico como en las empresas, desde mi punto de vista no dista mucho de lo que la maestra Larisa reafirmó hace unos momentos. Todo depende de las políticas que fomenten esa creación de propiedad intelectual dentro de las empresas. Incluso ya ahorita hay una certificación ISO que es en gestión de innovación y te obliga a tener una política interna de protección, de gestión de innovación y que tiene implicaciones de propiedad intelectual. Entonces, es definir esos procesos, quién va a estar encargado de la gestión, del registro, de la observancia de la propiedad intelectual de manera interna, ¿no? En una empresa, ¿cuál va a ser el esquema de estímulos económicos? Porque ese es un derecho que viene en la Ley Federal del Trabajo. Quien sea creador de un intangible de propiedad intelectual, mientras tú tengas relación laboral con alguna persona físico-moral, tienes el derecho a obtener una remuneración que va más allá de tu sueldo. Entonces, estamos promoviendo la generación de innovación, no solamente la gestión, la generación de innovación. ¿Qué otra cosa? Lo vivimos también desde las universidades, centros de investigación. Incluso está sustentado en la Ley de Ciencia y Tecnología. Tienes que tener un estímulo económico. En el caso de ITESO hay estímulo por obtención de un registro de propiedad intelectual y cuando ocurre un licenciamiento, que también es otro mecanismo,
de generación de innovación, además de la creación de una startup. En esquemas de innovación abierta también ahí se alinean uno de los mayores retos que a través del tiempo me ha tocado vivir, que es conciliar esos intereses académicos con los intereses de las empresas. Tiene que haber un equilibrio. La mayoría de los científicos investigadores fueron creados con el tema de publicar, la ciencia es libre y hay veces que cuando uno se acerca como unidad de vinculación o como oficina de transferencia de tecnología, a ver, vamos viendo cómo comercializar la tecnología, le ponen a uno las cruces. ¿Cómo se te ocurre? Pero no basta con publicar esa información en esos artículos científicos y demás. La mayoría de la gente no tiene acceso a esa información. ¿Cómo lo vamos a materializar? ¿Cómo vamos a realizar esa transferencia de tecnología en esquemas de innovación abierta, en la creación de empresas de base tecnológica? Ese es uno de los mayores retos. Entonces, una buena política, tanto en universidades, centros de investigación, en las empresas que fomenten a recibir esos estímulos para ser creadores, de alguna forma, los empleados, bueno, los que hemos sido empleados, en estas empresas, no se mencionó por ahí, pero yo tengo experiencia de 8 años en empresas farmacéuticas de aquí de Jalisco, en el área de patentes, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar o qué procedimientos tienes que implementar dentro de la empresa para que las personas que están en investigación y desarrollo conozcan cuáles son los beneficios del sistema de propiedad intelectual y que no solamente se van a quedar con las empresas? Valor curricular, de ahí muchas veces se promueven las vocaciones científicas, de ir fortaleciendo ese sistema. Ya ahorita con los programas que tiene la Secretaría de Innovación, ya se disminuye la brecha de esa vinculación. Digo, yo tengo 18 años de experiencia en gestión de innovación y propiedad intelectual y me ha tocado ver de todo, desde el 2007, desde en empresas farmacéuticas 8 años, en un centro público de investigación otros 8 años, aquí en el ITESO tengo 2 años, alrededor de 2 años. Entonces, la clave es esas políticas y cómo las personas encargadas de divulgar, de transmitir ese conocimiento, esos beneficios que le van a traer competitividad, ese valor agregado que las empresas buscan, esa evaluación, esos intangibles que se van a convertir en activos de las empresas, que es la herramienta, el poder de negociación, de que si yo solamente tengo el alcance a nivel nacional, esa herramienta de negociación que me da los registros de patentes, yo puedo incluso generar alianzas estratégicas en otras partes del mundo. Me ha tocado vivir también esos procesos, tanto gestión de fondos bilaterales, donde el gobierno tiene este modelo que se venía manejando de la triple hélice, donde el gobierno tiene mucho que ver con esas políticas, con ese fondeo, con esa vinculación con la industria, entre la academia y la industria. Todos somos aliados estratégicos. Gracias, maestra, doctora Ileana. Y en esta línea de complejidad, de experiencias y de aún después de tantos años de habitar un territorio, un tema, y encontrarlo así de difícil, a mí me gustaría, maestra Larisa, ¿qué papel juega el sistema? ¿Cómo es que está habilitando o trabajando, si no en desmitificar, es quitar esa complejidad y a lo mejor ser un habilitador? ¿Qué papel juega la institución? Dijiste ahorita una palabra clave, habilitador, facilitador. Justo como lo dijeron mis colegas, es difícil por la parte de la investigación, por cómo fueron formados, y también las empresas pues están ocupadas en su tema de venta, ingresos, y piensan que a lo mejor lo otro no me va a generar la suficiente ventaja competitiva, cuando en realidad eso es lo que los va a mantener innovadores, ¿no? Pero es muy difícil que la empresa a veces comprenda, sino hasta que los alcanza otra empresa que trae innovación y demás. A veces, sobre todo en México, somos así. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Ser un habilitador, un facilitador, y precisamente, y lo voy a decir así de duro, no pasa nada, pero pues así es,
a veces cambiar, o lo primero es establecer las políticas, ¿eh? En una empresa tiene que establecerse las reglas claras, qué va a pasar, capacitar a los empleados, porque eso es algo bien importante. Pasa que generan las políticas, pero nadie les informó, nadie les hizo firmar nada, nadie los capacitó, eso es fundamental. Crear las políticas, capacitar a las personas, hacer las notificaciones y tener una asesoría permanente legal de lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque luego piensan que solitos lo van a hacer, sí hay que tener una permanente asesoría. Pero eso va a suceder y eso los esfuerzos lo están haciendo a través de las instituciones. Me consta porque orgullosamente ambos son usuarios míos, entonces conozco muy bien sus problemáticas. Pero entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues hay que empezar a romper paradigmas, aunque brinque la gente y se sobe, pero ese es nuestro papel. Y luego suceden los cambios, ¿no? Justo para que estas situaciones que está tanto comentando el doctor como Ileana también, bueno, es que bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros desde gobierno? Simplemente, si tú quieres un estímulo, por ejemplo, en las convocatorias, tú tienes un estímulo determinado, pues me tienes que acreditar un sistema de propiedad intelectual regulado en tu institución. Híjole, no lo tengo. Next, la próxima te toca, ¿no? Entonces, vas generando sistemas o procesos o políticas en donde vas orillando a que las organizaciones, universidades y empresas, organizaciones, quizá primero no querían, pero luego tienen esa necesidad de hacerlo y lo hemos logrado, ¿no? Tengo ahí una convocatoria que se llama Capital Intelectual, en donde he logrado que varias empresas se han podido certificar justo en lo que acaba de decir Ileana. Ya hay sistemas de certificación de innovación porque me lo tienen que acreditar para una convocatoria. Se tardaron 2 años, pero lo lograron, ya tienen sus patentes y de hecho ya generaron una startup de la empresa. Sí, al principio fue muy duro, pero los cambios se tienen, o sea, tenemos que saber dar golpes de timón, porque si no, hay que decirlo, pues sí podemos capacitar, dar charlas. De hecho, aquí está el licenciado Schultz, me ha tocado dar charlas desde hace muchos años. Y bueno, si escuchamos y cambiar el mindset de la gente es tardado. Pero ¿qué pasa si pones a su disposición herramientas en donde generas estímulos positivos, que es pues estímulos económicos, ¿no? Los estímulos económicos están para proteger patentes, está para dar estímulos económicos independientemente de las patentes a los trabajadores. Me encantó que le iba a tocar el tema de empresas, no solo para los inventores que están en universidades, centros de investigación. Recuerdo muy bien cuando yo me atreví a poner una convocatoria de que si la empresa quería estímulos para patentes, tenía que reconocer a sus trabajadores inventores con un estímulo. ¿Pero qué crees? Sí terminaron entrando. Y luego les gustó y generó estímulo. Y quien generaba 4 ahorita me genera 20 anuales. ¿Y qué crees? Están generando startups. Entonces, como es muy complejo, tal como lo comentaron, o sea, sigue siendo complejo, las prácticas que podemos decir es establecer reglas, capacitar, pero de parte del gobierno es ser un habilitador para esos faltantes que están en el ecosistema, porque ya no lo podemos hacer solos, cada quien tiene que hacer su parte. En esas partes faltantes nosotros podamos colaborar en ello, ¿no? Entonces, ahorita te voy a decir algo, pues tengo que decirlo, ya metí mi cuchara también en los proyectos de desarrollo tecnológico. Pues, ¿qué crees? Tienen prelación los que generen propiedad intelectual mexicana, eso es muy importante, lo platicábamos previamente, mexicana, y les decimos, sí, te vamos a premiar por hacer productos científicos que son las publicaciones, pero estás obligado a hacer los mecanismos de protección necesaria para el tema de la divulgación y no me afecten las patentes. Entonces, un poquito le entramos a la regulación, pero ¿qué crees? Pues yo ya tengo 3 años generando esto y pues ya se acostumbraron los centros que tienen que hacerlo y ya lo hacen de manera natural. Y pues también es un poquito combatir lo que sucede, pero vamos a tardar tiempo en hacer el cambio de mindset. Pero mientras eso sucede, pues una mejor práctica es institucionalizar esas reglas, ¿no? Y empujar. Gracias, maestra Larisa. Permítame agregar, digo, extraordinario lo que están comentando, pero estamos en el ITESO y hay que ponerle un reto al ITESO. La idea es, ¿por qué no ponen como condición para que alguien se gradúe que haga una solicitud de patente? Todos los estudiantes lo pueden hacer. Y puede sonar como, esto es imposible, pero vean lo que están haciendo, les están diciendo si es posible y lo vas a lograr. Y ese es el gran reto que tenemos, que no nos la creemos, que podemos generar patentes, inventos, manejar tecnología y ser innovadores. No nos la creemos. En el momento en que hagas esos términos comunes desde kinder, ojalá, pero bueno, vamos a decir primer semestre de la universidad. ¿Qué es tecnología?
hasta saber doblar las tortillas es tecnología. Ese conjunto de conocimientos, procesos y mecanismos para lograr un objetivo. Eso es tecnología, no es un microprocesador. Tecnología es así de simple. ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué le tenemos miedo a ese término? El momento de aceptarlo y adaptarlo y saber que hasta hacer una tarea puede estar generando tecnología, se vuelve común, se vuelve manejable y se vuelve lograble. ¿Qué es innovación? Pues la aplicación de tecnología que pueda tener un impacto económico, ¿no? ¿Qué es propiedad intelectual? Tu idea realizada, de alguna manera, expresada de alguna forma. Y si se los hacemos simple y luego le decimos, ¿sabes qué? Para graduarte vas a tener que hacer una solicitud de patente, pues se la van a creer. Van a decir, sí, pues a ver, profesor, ¿cómo me ayuda a lograr? Ya no es escribir una tesis. Haz algo que se refleje en una patente. Y lo van a hacer. Ella ya dio un ejemplo de que cómo en algunas empresas o centros que producían 4, ahora producen 20, nuestros estudiantes pueden producir patentes, pero hay que decirles que sí lo pueden hacer y ponerle ese incentivo. Y ese incentivo de graduarse creo que puede ser extraordinario. Creo que lo que nos toca a nosotros también es mostrarles que es posible, habilitarlos y ponerles mecanismos para darles ese empujón y que se motiven a lograrlo, ¿no? Entonces yo creo que si queremos hacer un gran cambio tenemos que empezar con los estudiantes. Ya a veces en las empresas es un poquito tarde porque no tienes el volumen que como país tal vez debemos de generar, pero si vienen ya con esa capacidad, por así decirlo, desde las universidades, en la empresa se van a multiplicar todas esas solicitudes de patente. A mí me gustaría agregar solamente un comentario. Esto de la institucionalización pues, de las reglas, de los procedimientos es súper importante porque ahorita estamos migrando ya a un ecosistema de innovación donde ya viene la responsabilidad social en el área de innovación o de transferencia de tecnología. Con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya no solamente estamos hablando del tema ambiental, que todas las tecnologías tienen que ser sustentables y sostenibles, no solamente financieramente, sino también desde el punto de vista social. Ahora con la interdisciplina y la mezcla, por ejemplo, de la inteligencia artificial con el desarrollo de nuevas tecnologías en el área de biotecnología, de ciencias de la vida, hay delitos ya que se pueden cometer por las empresas que se llama biopiratería y esto es la exclusión de grupos o de comunidades locales que coadyuvan para que se desarrollen esas tecnologías y que deben de tener un reconocimiento porque muchos de los desarrollos tecnológicos están basados en biodiversidad. México es un país megadiverso y con el tema de la apropiación indebida de estos recursos naturales a través de patentes por extranjeros, ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta a nuestras empresas y a nuestro ecosistema de innovación para que se llegue a dar esta vinculación en quíntuple hélice, ya se llama, y que además se le sume la responsabilidad social? Gracias, maestra. Bueno, hemos hecho un paseo por entender de forma más completa qué es la propiedad intelectual. Muchos retos desde cada eje que vemos, una complejidad, pero un enfoque desde cada uno de ustedes como líderes, como expertos, trabajando para empezar a quitarle un poquito los grados de complejidad y buscar de qué manera colaboramos. Un ejemplo de lo que ha pasado aquí cuando hay un enfoque disciplinado, un sistema que busca habilitar y una academia que está buscando cómo generar esta coordinación y cómo impulsar esta propiedad intelectual desde la creatividad y la innovación cuidada, guiada hacia un objetivo general y entendiendo que va a depender de qué busca el que lo está haciendo desde la perspectiva académica, que es completamente diferente al del emprendedor y a lo mejor hasta en existencia de recursos. La clave sería ¿cómo le hacemos entre todos? Este trabajo que hoy escuchamos en 4 expertos, tenemos invitados a academia, tenemos invitada a la industria, estamos las cámaras trabajando en entender, desmitificar, habilitar y unirnos. Escuchar este testimonio, esta experiencia y este conocimiento debe ser motivo como para decir, me quedé como con 200 preguntas o como con 500, ¿cómo le hago
para entender bien este tema? ¿Cómo le hago para ver desde lo que yo conozco, desde mi empresa, que yo creía que tenía generación de propiedad intelectual y me acabo de dar cuenta que no, que debo de trabajar en una línea diferente y en un nivel más completo? ¿Cómo me acerco a la maestra Larisa, a la doctora Ileana, al doctor Santos, al maestro Palomino, con un testimonio aquí, en cortito, teniéndolos ya ahorita platicándonos y explicándonos y con esta apertura? Lo que me gustaría hacer para cerrar este intercambio es pedirles no voy a poner un reto como lo puso ahorita el maestro Palomino hacia la academia, pero sí me gustaría hacer un llamado, una oportunidad está grabado y va a estar enviado este mensaje a todos los industriales y a todos los que nos quieran escuchar. Si fuese una cartita al niño Dios, si fuera una carta petitoria, ¿cuál sería su mensaje desde su eje para impulsar esta creación y esta innovación a través de la propiedad intelectual? Y me gustaría empezar con la maestra Larisa, por favor. Bueno, yo les diría un mensaje muy duro, pero muy real. Si no innovamos como país, nos vamos a quedar atrás. Ya no es un tema de que si es de moda o porque todo el mundo está hablando de emprendimiento, de propiedad intelectual. Para mí es un tema urgente como país. La forma en que vamos a cambiarlo es innovando. Y la propiedad intelectual es una herramienta, que no se nos olvide, es una herramienta, pero es un eje, como bien lo decía el doctor Santos, es un eje necesario que tenemos que aprender como parte de la contabilidad de mi empresa, recursos humanos, bueno, ahora es capital humano. Es decir, como cualquier otra área o eje de su empresa, va a ser necesario que se entienda de propiedad intelectual, de manejo de información confidencial, cómo se constituye un secreto industrial. Tiene que ser parte de la formación de sus empleados. Entonces, el mensaje sería los cambios que se están dando en el mundo ya están aquí. Hay que subirse a ese tren, porque si no lo hacemos nos vamos a quedar atrás y si no me van a alcanzar mi competencia. Y yo sí les quiero decir que creo que Jalisco, y no lo digo solo por gobierno, sino lo estoy diciendo por todos los que estamos aquí, tiene las personas y las instituciones que de manera colaborativa creo que podemos lograr hacer un cambio. Y el otro mensaje que quiero dejar es que a mí no me da miedo el reto que dice el maestro Palomino, me parece. A mí me encantan las cosas que cambian las cosas, ¿no? Yo tengo una startup que creo con mis programas que fue aquí de ITESO, que empezó con un trabajo escolar, era una tarea. Fueron conmigo y les dije, a ver, todavía no está suficiente madura, regrésate. Luego regresaron conmigo. Bueno, ahorita es una empresa constituida, están levantando capital y están en mi programa de ciencia al mercado. Entonces, yo sí creo en esas cosas. Cambiemos las reglas, cambiemos la mentalidad, porque esperarnos sentados me da miedo, ¿no? Ese es como el mensaje que quisiera. Gracias, maestra Larisa. Doctora Ileana. Y pues bueno, cartita al niño Dios. Yo creo que todos pues los actores que estamos en el ecosistema de innovación tendríamos que vincularnos. Primero, una vinculación interna. El investigador, a ver, ¿cuál es la empresa que pierdan esa? Hay muchos paradigmas alrededor. Desde que el investigador no puede socializar bien con las empresas o no le interesan, sí tenemos casos de que las empresas se acerquen también con nosotros, de que si hay fondos o no, también eso ayuda, ¿no? Aquí el tema es igual subirnos al tren de la innovación y que no podemos estar solucionando problemas actuales con tecnologías del siglo pasado. Entonces, y lo que amerita, obviamente, poner a trabajar esa actividad inventiva y que para desarrollar cosas novedosas, utilizando todas y cada una de las herramientas que el ecosistema de innovación nos puede proveer desde la trinchera en donde nosotros estamos. Si somos académicos, si somos emprendedores, si somos oficinas de transferencia de tecnología, si somos creadores ya de startups y demás, estudiantes también, se debe de fomentar, estoy de acuerdo. Y bueno, vamos viendo, ¿no? Igualmente, cómo podamos colaborar. Gracias, doctora. Doctor Santos, por favor. Si fuera un deseo que se pudiera hacer realidad, yo pediría apertura y confianza de todos los principales actores que tienen que ver con la propiedad intelectual y el emprendimiento de base tecnológica, es decir, gobierno, academia, industria, sociedad.
y una apertura con mucho compromiso que permita la integración de estos ecosistemas que puedan articular todo lo necesario para que esas grandes ideas, porque talento existe en México, lo que falta es alinearlo, esas grandes ideas se conviertan finalmente en un servicio, en un producto que evidentemente esté protegido y que puedan generar explotar al máximo su potencial. No puedo dejar de mencionar que a mí se me hace muy difícil separar la propiedad intelectual del emprendimiento, ¿no? Y no va a haber emprendimiento, la propiedad intelectual para mí, la verdad, no tiene más que valor curricular y eso es gastar dinero. Y por otro lado, creo que tenemos que tratar de identificar aquellos casos de éxito y tratar de divulgarlos de una manera muy efectiva, muy eficiente, porque al final del camino esos casos de éxito son los que van a convencernos a todos nosotros de que el emprendimiento de base tecnológica, la estrategia de propiedad intelectual son una ruta, no al corto plazo, pero una ruta al mediano o largo plazo muy eficiente para generar beneficios. Creo que no lo estamos haciendo, ninguno de estos principales actores, o al menos no de una manera coordinada y menos efectiva, de identificar estos casos de éxito y que sirvan de inspiración, sobre todo para los jóvenes, a que se la crean, que vean que es posible y que no sueñen con publicar un paper en Science o en Nature, sino que se guarden esa información, la protejan y después lo pueden publicar, ¿eh? No hay ningún problema con eso. Básicamente es eso. Ojalá se me cumpla. Gracias, doctor. Maestro Palomino. Que, como todo en la vida, hay momentos en los que el cambio se acelera, ¿no? Y estamos hablando de un cambio acá. Y hay algo que está sucediendo que puede acelerar un cambio para México, y es el famoso nearshoring. Tenemos una gran oportunidad. Y el nearshoring va a hacer que eventualmente llegue inversión, se pongan empresas, hagan sus productos y, bueno, crezcamos y tengamos esa inversión y México crezca un poquito, ¿no? Pero podemos crear un punto de inflexión, esos grandes y acelerados cambios. Si aprovechamos, y estoy diciendo aprovechamos academia, startups, pymes, grandes compañías, gobierno, sociedad, todo eso, si aprovechamos que hay esa gran fuerza que viene con el interés de poner estas empresas y las transformamos a esas y a las que estamos aquí, a que no solamente vengan a producir, sino a generar más valor en los próximos años a través de demostrar que el talento que está acá puede generar esta propiedad intelectual, puede desarrollar patentes, puede generar productos y volver a generar más productos y volver a generar más productos competitivos, no solamente vamos a aprovechar esa inversión, la vamos a transformar en una riqueza para el país de los próximos 10 o 20 años, porque aprovechamos que vienen y transformamos tal vez esa manufactura en innovación, en diseño, en los mejores trabajos y nuevos startups y todo eso. Esa es una gran oportunidad. Y esa oportunidad va a depender del talento y de toda esa creación de conocimientos. Y todos deberíamos estar viendo esa oportunidad. Sí, es una oportunidad de inversión. No queremos que se quede en esa oportunidad de inversión. Queremos crear ese punto de inflexión, de crear mucho valor. Y pasa por lo que acabamos de platicar. Tenemos que sincronizarnos en ese tema, inspirar a todos, nuestros estudiantes, nuestras pymes, etcétera, a que aprovechen esa oportunidad y la aceleren, ¿no? Y crear como país, pues, ese punto de inflexión. Ese sería mi sueño. Sí. Gracias, maestro Palomino. Gracias a todos. Cuando es un tema interesante, el tiempo vuela y nada nos alcanza. Hoy aprendimos muchísimo de ustedes y yo creo que cada quien desde su trinchera está analizando por dónde puede hacer las cosas diferentes, en dónde creemos que la estamos haciendo bien, pero a lo mejor me falta un poquito, y a quién tendría que buscar como para replicar esa práctica que nos compartió maestro Palomino. Pues pregunté para entender cómo hacerlo bien y poder demostrar que sabía generarla, que la protegía, pero además seguí preguntando y seguí aprendiendo. Entender que es un sistema, entender que es un reto poder gestionar adecuadamente todo, pero ¿cómo lo hacemos para hacer esa mejor colaboración?
aprovechar este viaje que se nos viene con el nearshoring y todo lo que tenemos de recursos, hay que usarlos de manera más inteligente. No solo el recurso de lo que se viene como inversión en algunas de las empresas, pero también ese recurso de la experiencia que tenemos con nuestra gente en procesos. Ese es un recurso que no se cuantifica y somos una población con mucho conocimiento y con mucha experiencia. Les agradezco su participación. Ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas, unos minutos. No sé si ya tenemos algunas preguntas. Caro, por favor. La primera pregunta que tenemos es, ¿un registro de propiedad intelectual o patente en México tiene reconocimiento internacional? Un registro de propiedad intelectual o una patente en México tiene reconocimiento internacional. Y a ver, no. Lo que pasa es que en materia de propiedad intelectual hay un principio que se llama territorialidad. Es decir, si tú registras en México, la protección es para México, o si proteges en Estados Unidos, también nada más es para Estados Unidos, porque también existe como ese mito de que ya protegí en Estados Unidos y el mundo mundial. No, más ahí. ¿Sí? No, hay que ir país por país, pero no se espanten, hay mecanismos, tenemos tratados internacionales que nos facilitan, porque sí es un facilitador, de a través de un solo trámite, porque no hay patentes internacionales, lo que existen son tratados internacionales que nos facilitan la gestión para ingresar, por ejemplo, una patente en cada uno de los países, pero también sucede con marcas. Tenemos tratados internacionales que nos permiten que una marca en México la podamos bajar a cada país de una manera más eficiente. Entonces, no, hay que ir país por país y ahí es donde está protegida. Okay. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. Dice, como emprendedor, ¿dónde puedo implementar aquí en Jalisco la propiedad intelectual y dónde puedo encontrar los requerimientos o reglas? Los fondos de… a ver, si es te voy a decir la verdad, es un emprendimiento de base científica, que se venga conmigo. Yo tengo un programa justo para que si tú tienes una patente, un modelo de utilidad o un pool de patentes que sean eje rector de un proyecto, yo tengo una convocatoria que justo te arropa, te da voy a decir una cantidad de dinero líquida para mejorar la tecnología, pero con la condición de que la visión sea para comercialización o licenciamiento. Te asigno un asesor técnico y uno de negocios, y también tienes que pasar o sea, como les dije, es que hay que obligar, ¿no? Tiene que pasar un número de horas en esa maduración y puede emprender, pero también hay otros programas que tiene la Secretaría para otros tipos de emprendimientos que no son de base científica tecnológica, donde también pueden orientar esa maduración. O sea, sí hay muchos programas y las propias universidades tienen programas de incubación que yo creo que Ileana te puede comentar. Y a eso iba ahorita. Nosotros tenemos una incubadora de empresas de base tecnológica, coordinada aquí por el profesor Juan José Solórzano. Hay también una incubadora ya más tradicional de negocios que no tienen realmente, bueno, tienen otro tipo de propiedad intelectual. Entonces, está abierto al público y si el tema es fortalecer el negocio, replantear ese modelo de negocios, tenemos una aceleradora también de empresas en el parque tecnológico, donde dependiendo cuál sea la necesidad de crecimiento, va ahora sí que peloteando por cada área, ¿no? Desde emprendimiento, protección de propiedad intelectual en el centro de patentamiento que está a mi cargo, aceleración, incluso podemos ofrecer instalaciones en el parque tecnológico, donde llegan empresas que su mayor… El objetivo principal es que se vinculen con la universidad, donde pueden hacer desarrollos tecnológicos ya en esquemas de innovación abierta con los mismos científicos de acá, donde pueden colaborar estudiantes, hacer servicio social. Tenemos también un programa de aplicación profesional. Entonces, incluso acabamos de fundar un observatorio tecnológico y de inteligencia competitiva que da servicio
a empresas o los mismos investigadores antes de plantear un proyecto de investigación, un desarrollo tecnológico, donde se les provee información, el primer acercamiento al mercado, cuál sería la estrategia de protección. Una vez que se desarrolla el producto, revisamos el tema de la patentabilidad y se puede llevar con nosotros el registro y luego ya entra otra vez al ciclo, ¿no?, de incubación, aceleración y demás, y puede ser infinito tanto como los usuarios necesiten. Excelente. Bueno, la última, que es la tercera, dice, excelente ponencia. ¿Cómo facilitar un camino para saber qué es digno de proteger o cómo facilitar su protección? Bueno, a ver, las etapas para el patentamiento son muy similares en todo el mundo. Más bien yo como que la devuelvo de otra manera. Si una persona ahorita tiene la inquietud de saber si lo que tiene pudiera ser, digo protegible porque no sé si se refiere a una patente, pues una utilidad, no sé si se refiere y tiene un know-how y quiere saber qué puede proteger, no lo sé, hay muchas figuras. Pero bueno, creo que aquí en Jalisco hay muchas ofertas. O sea, por ejemplo, si alguien ahorita en este auditorio, alguien tiene una duda, hay un programa que está en la Secretaría de Innovación donde acude con nosotros, hace una cita y ahí se le asigna un asesor y orientamos primero qué es lo que tiene, ¿no? A lo mejor de lo que esta persona está pensando, a lo mejor nada es protegible, pero a lo mejor es una buena idea de negocio que se puede explotar de otra manera y entonces lo canalizo a la parte de emprendimiento. Si sí detectamos que puede hacerlo protegible, pues entonces ya hagan de cuenta que me lo quedo y entonces nosotros ya lo encaminamos y le damos la asesoría y luego les pagamos todo, ¿no? Y si aparte quiere emprender, pues está el otro programa. Entonces, ¿cómo? Al menos te puedo decir que aquí en Gobierno del Estado de Jalisco está este mecanismo, pero pues voy a volver a repetir, las universidades también tienen programas donde les ayudan, por ejemplo, a los alumnos de aquí, también en el TEC de Monterrey, tienen programas donde les ayudan a detectar si lo que ellos suponen que puede ser protegible se puede hacer o no, porque eso es bien importante, no hay que encapricharse, a lo mejor lo que tú tienes no es protegible, tranquilízate, es otro tipo de modelo de negocio y lo explotamos y tiene valor y no pasa nada, ¿no? Es lo que yo le podría decir, pero no sé si alguien. En procesos muy puntuales, tienen que iniciar con una auditoría de propiedad intelectual, verificar si está descubriendo el hilo negro o no. Luego tiene que confirmar que tiene libertad de uso en caso de que ya existan algunos de los aspectos de su innovación ya con propiedad intelectual. Y luego tiene que diseñar su mejor mecanismo para proteger, ¿no? Si puede ser un secreto industrial, una patente o un derecho de autor, ¿no? Y posteriormente, pues ya la estrategia para poder transferir eventualmente, ¿no? Pero vamos, hay procesos bien definidos que nos van orientando y que pueden evitar, porque eso es bien importante, ¿no? Es evitar dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a algo que no tiene futuro, ¿no? O al contrario, ¿no? Identificar algo con mucho potencial y poderlo impulsar. Sobre todo aquí en Jalisco, ¿no? Que hay mucho recurso. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Caro. Seguramente quedaron algunas ahí en el tintero y lo que vamos a hacer es dirigirlas a ustedes para no seguir alargando la sesión. A mí me gustaría llevarme un compromiso, así como el reto que se lanzó hacia la academia y luego gobierno nos acepta amablemente y dice, a mí pónganme los retos, me gustan los retos. Yo creo que el reto que tenemos, Osvaldo, señor Juan José desde Canieti, todos los miembros que estamos trabajando para Canieti hay mucha información que no conocemos, hay mucho desconocimiento desde nuestras trincheras. Nos vamos a llevar el mensaje y vamos a llevar las cartas petitorias que acaban de hacer para tratar de trabajar y entenderlas correctamente. Seguramente no le vamos a dar solución a todo, pero vamos a escuchar el pedido de Larisa, cambiemos las reglas y pongámonos retos. Vamos a llevarnos, doctora Ileana, hay que subirnos al tren de la innovación y no podemos hacerlo usándolo de hace 20 años. Doctor Santos, la apertura y la confianza es clave. Se entiende que hay un conflicto, pero tenemos que empezar a trabajar de manera más inteligente para que esa apertura y esa confianza nos lleve a otro nivel como mexicanos.
Y doctor Palomino, ese punto de inflexión me gustó. ¿Por qué no, en lugar de solo pensar en la producción, nos ponemos a pensar que esa inversión sea un motor de transformación? Entonces, tenemos tarea para llevar la palabra y trabajar todos desde nuestros ejes, desde nuestra responsabilidad, pero en este trabajo que tenemos como equipo, ahora me voy a referir a mi equipo de innovación, que hay pilares de comunicación. Osvaldo, tú que tienes interacción con todos los pilares de Canieti, hay que llevar esta voz y hay que trabajar para accionar esta carta petitoria de nuestros líderes. Estamos en buenas manos, en las mejores, para hacer que sucedan las cosas. Les agradezco su participación, no solo a ustedes, gracias a quien se vino a reunir para escuchar de más cerca cómo podemos hacerlo mejor. Gracias a todos, vamos a entregar ahorita unos reconocimientos, Tania, si nos haces favor, y les pido un aplauso para nuestros panelistas, por favor. Yo lo entrego sin problema. A ver. Y ahorita, híjole, no me puedo, bueno, me voy para allá. Creo que no voy a poder. Sí, muchas gracias también. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos por participar y quiero agradecer a nuestros anfitriones, Juan José, el ITESO, que amablemente nos facilitó este espacio y también nos va a habilitar nuestro networking al que los vamos a invitar unos minutos para eso que a veces no nos atrevemos a preguntar porque todos nos escuchan. Lo podemos preguntar aquí en cortito, tomándonos un cafecito, un refresquito y por ahí algunas galletitas. Muchísimas gracias por su tiempo. Faltó un aplauso para la coordinación, excelente coordinación. Muchas gracias, gracias. ¿Y nos tomamos una foto? Sí, ok. Aquí me voy a poner sentadita para… Bueno, nos paramos y… Gracias al equipo también. Ahora una que no esté… Pensando que ya resolvimos la carta petitoria y que ya regresamos un tiempo después. Le quiero agradecer, le quiero pedir a mi equipo de innovación, por favor, también para que los conozcan, se ponen de pie y nos tomamos una foto con nuestros expertos, a todo el equipo de innovación que estamos trabajando en todas estas actividades, para que Osvaldo también llevemos este mensaje de cómo tenemos un equipo diverso de diferentes empresas trabajando en pro de hacer realidad esta cartita. Este es el equipo que hizo realidad este evento realmente. Gracias, un aplauso para todos, gracias.